Bueno, en el siguiente video voy a explicar el ejemplo número 4 en el cual pues habla de la tabla de frecuencia para datos agrupados, medidas de tendencia central. Entonces nos dice, con los siguientes datos que son en su totalidad temperaturas en grados Celsius, elaborar una tabla de frecuencia para datos agrupados y calcular la media aritmética, mediana y moda. Entonces, para calcular la frecuencia para datos agrupados, tenemos primero que calcular el rango. Rango es x máximo menos x mínimo, 35 en este caso, menos 15 igual a 20. El número de intervalos se calcula con esta fórmula donde se reemplaza n, que es el número total de la muestra, que en este caso es 27. Al reemplazarlo en esta fórmula nos da 0, nos da 5,72. Esto normalmente se aproxima a 6, pero en este caso no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar en 5. ¿Por qué? Bueno, si lo dejamos en 6, observen lo que pasa. Bueno, la amplitud quedaría rango sobre número de intervalos, 20 sobre 6 da 3, nuevo rango C por M, amplitud por el número de intervalos da 3 por 6, 18, entonces nos dio el rango menor que el rango anterior, que el rango inicial. Lo que no puede ser, porque si nos da menor, puede que excluya a ciertos datos de la muestra. Entonces, vamos a dejarlo en 5, el número de intervalos, para que nos pueda dar. Bueno, entonces el número de intervalos igual a 5, amplitud de rango sobre número de intervalos, 20 sobre 5 igual a 4, la amplitud. Nuevo rango sería C por M, amplitud por número de intervalos sería 4 por 5, 20. Esta vez sí coincide. Entonces, ahora procedemos a hacer la tabla. Bueno, los X y, que son los objetos medios, se ubican en intervalos. El primer intervalo va a ser el mínimo, que es 15 más 4 para el límite superior. Entonces, límite inferior 15, límite superior 19. El 15 se toma, el 19 no se toma en el primer intervalo, pero se toma en el segundo, y así sucesivamente hacemos con los demás. Bueno, ahora sí, marca de clase. Para la marca de clase tenemos esta fórmula. Y sub i es límite superior más límite inferior sobre 2 para el primer caso, límite superior 19 más límite inferior 15 sobre 2, 17. Bueno, 17 para la primera marca de clase. Así sucesivamente hacemos con los demás intervalos, aplicándola a la fórmula. Bueno, para la frecuencia absoluta contamos cuántos datos hay entre el intervalo 15 a 18. 18 porque el 19 no se toma. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 6 datos. Entonces lo ubicamos acá. Para el segundo intervalo, de 19 a 22, ¿cuántos datos hay? Entonces contamos, entonces miramos que es 7 y así sucesivamente vamos contando según el intervalo y llenamos la frecuencia absoluta. El total tiene que dar 27. Bueno, para la frecuencia absoluta acumulada tenemos que el primer intervalo va a ser 6, el segundo va a ser 6 más 7 es igual a 13, tercero 13 más 5 igual a 18, 18 más 2, 20, 20 más 7, 27. Entonces, después tenemos la frecuencia relativa. Para hallar la frecuencia relativa, tenemos que h sub i es igual a f sub i sobre n. F sub i, que es la frecuencia absoluta, sobre n, que es el número total de datos, que es 27 en este caso. Entonces, para el primer intervalo tenemos f sub i 6 sobre 27 igual a 0,222. Así sucesivamente hacemos lo mismo con la fórmula para los demás intervalos. Esto tiene que dar igual a 1. Bueno, ahora la frecuencia relativa acumulada, tenemos que
el primer intervalo es 0,222, lo mismo que la frecuencia relativa, más 0,259, entonces da 481, 0,481 más 0,185, entonces da 0,666, así sucesivamente vamos sumando y sumando, por eso es una frecuencia acumulada. Ahora para el porcentaje tenemos que multiplicar la frecuencia relativa por 100, entonces 0,222 por 100, 22,2. Así sucesivamente hacemos con las demás casillas. Ahora f sub i por y sub i lo vamos a necesitar para hallar la media. Entonces f sub i, que es la frecuencia absoluta, por la marca de clase, 6 por 17, 102. 7 por 21, 147, así sucesivamente. Encontramos que la sumatoria de todo esto nos da 663, que lo vamos a necesitar para la media. Bueno, para la media aritmética tenemos la siguiente fórmula. Y es igual a la sumatoria de la multiplicación de y sub i por f sub i sobre n. Entonces, para eso, ubicamos estos valores, los sumamos, que da 663 sobre 27, que es el número total de la muestra, da 24,55, la media aritmética. Para la mediana, entonces, para la mediana tenemos que ubicar primero la posición en la columna de f mayúscula sub i, que es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo lo hacemos? Dividimos el número de la muestra, 27 sobre 2, entonces observamos este valor. Si el valor está en la tabla, aplicamos una manera para hallar la mediana si el valor es exacto. En este caso no es exacto, entonces como no es exacto, se pasa a 0,5, tomamos el valor que le sigue, que es el 18, entonces vamos a ubicar sobre este intervalo. Entonces, como nos dice que la mediana es igual a y sub i, entonces miramos en este intervalo y sub i, que es 25, por lo tanto la mediana es 25. Bueno, esto lo hacemos porque esto es una tabla de datos discreta. Además, el valor de la división entre el número de datos entre 2, pues no nos da exacto en la columna de la frecuencia absoluta acumulada, entonces por eso tomamos el que le sigue y tomamos la marca de clase. Según el caso, pues se toman otras fórmulas o una fórmula en general. Bueno, la siguiente es la moda, que pues consiste en esa fórmula, límite inferior, f sub i. Tenemos que ubicar este f sub i dentro de la tabla. Bueno, dentro de las frecuencias absolutas. Es el valor que más se repite. En este caso hay dos valores iguales, que bueno, es el mayor valor de la frecuencia absoluta. En este caso hay dos iguales, que son 7. Entonces, pues habrían dos modas. Cuando esto sucede, se dice que la distribución es bimodal. Ahora, entonces vamos a calcular la moda para el primer intervalo y para el segundo intervalo. Para el primer intervalo tenemos que el límite inferior del primer intervalo es 19. Entonces 19 más, entonces f sub i más 1, que indica f sub i es 7. Entonces más 1 indica que vamos a tomar el valor que le sigue. Entonces en la columna es el 5. Entonces vamos a tomar f sub i más 1 es el 5. Entonces f sub i más 1, 5, más f sub i menos 1, lo contrario es el valor que le antecede, o sea el 6, entonces 6 por 4, que es la amplitud, que ya la habíamos calculado, esto da 20,81 la primera moda. Para la segunda moda hacemos lo mismo, pero con el múltiplo intervalo. 31 es el límite inferior, pero como f sub i más 1 no existe porque es el último intervalo, entonces ponemos 0. Todo esto da 0, por lo tanto la moda es 31.
Así, pues damos por concluido el ejercicio. Muchas gracias.